El 14 de julio de este mismo año se cumplieron 6 años del triste final que tuvo Bianca Devins, una chica joven que por culpa de un absoluto psicópata perdió la vida. Lo prometido es deuda y quiero agradecer en pila todo el apoyo que tuvo el video de Nicoli. De verdad, les agradezco en pila todo eso. Así que acá estoy cumpliendo mi palabra, dispuesto a contarles el caso de Bianca Devins. Antes de empezar, quiero que sepas que apoyas mucho a este canal si le das like al video, si te suscribís y activas la campanita para activar las notificaciones. Y si comentás acá abajo, comentame qué caso querés que haga, comentame si tenés alguna corrección por hacerme, no pasa nada, siempre acá. Toda crítica es bienvenida, mientras sea constructiva. Así que bueno, empezamos con este caso que la verdad que es bastante feo y que lo hago a petición del video anterior y además porque se parece bastante, así que comencemos. Nos ubicamos entonces en el año 2001 en Utica, Nueva York, en donde una mujer llamada Kimberly Devins da a luz a su hija, Bianca Devins. No se tiene registro de su edad, pero se sabe que tuvo su hija bastante joven, más o menos tendría unos 16, 17 años. Un par de años luego nacería la hermana menor de Bianca, Olivia Devins, y parecía que iban a ser una familia estilo americana clásica, pero la juventud les pasó una mala pasada a los padres de Bianca y terminaron separándose, dejando a las niñas y a su madre solas. Del padre de Bianca no se sabe ni el nombre, pero si hay algo que se sabe es que él ejercía un abuso psicológico y físico muy fuerte hacia su familia, por lo que después de que se separaron, la madre de Bianca intentó cortar todo lo posible la comunicación con él hasta que en el 2015 finalmente logró desligarse totalmente. La separación de sus padres fue algo que afectó mucho a Bianca, sobre todo porque pasó cuando ella era muy chica, lo que le dejó varios trastornos que se manifestarían más adelante, pero ya vamos a eso. A pesar de la ausencia de su padre, Kimberly crió a sus hijas de una forma muy correcta. De hecho, ni siquiera era que fuera una madre sobreprotectora, sino que realmente les dio una muy buena educación y jamás estuvo encima de ellas al punto de no permitirles hacer cosas, sino que realmente era una madre muy permisiva. Cuando Bianca entró a la secundaria, se decidió que fuera una secundaria privada que pagaba su padre, ya que en este tipo de entornos hay muy poca gente y los profesores pueden dedicarse a cada alumno individualmente. Ella era más bien retraída y no destacaba mucho, pero en algún momento empezó a tomarle el gusto al manga, a la animación japonesa, digamos que se volvió una especie de otaku. Y además comenzó a tomar una estética tipo e-girl, sad girl, que perdonen por mis comentarios del video anterior, pero sí, más o menos eso. Y comenzó a integrar esas culturas mucho en su vida, cosa que se puede ver muy reflejado en sus fotos, en sus redes sociales y en cómo ella veía la vida de cierta forma. Ya para esos momentos se empezó a meter en el mundo del internet y en las redes sociales. Se conocía que era muy activa en redes como Instagram, como Discord, e incluso se metió en 4chan. Para los que no sepan, 4chan es una red social estilo Reddit, más bien un foro, en donde cualquiera puede subir cualquier cosa y puede comentar cualquier cosa de forma totalmente anónima. Y sí, este lugar se conoce más bien como la Deep Web, pero como más o menos legal. Para que se den una idea, es una red social muy vieja en donde comenzaron incluso a salir los primeros memes virales de la historia, digamos. Se hizo muy conocida porque comenzó a subir fotos de ella y, bueno, como les dije, tenía esta estética que por lo general llama mucho la atención. Muchos chicos y chicas comenzaron a seguirla por sus gustos, porque quizá le gustaba mucho el maquillaje o porque simplemente la veían linda. Y hubo otra parte de mayormente adultos mayores, hombres adultos mayores, comenzó a seguirla y a darle like a sus fotos, a comentarle, y más bien dejaron de ser simples seguidores para pasar a ser acosadores. Pero a pesar de esto, ella interactuaba mucho con la gente de manera online. Incluso llegó al punto en donde llegó a ganarse varios amigos de confianza a través de estas redes sociales. Cuando ella tenía 15 años, conoció a un chico por 4chan, que no sabemos su nombre, pero por todos lados se lo llama Rob. Él tenía 18 años. Conectaron casi inmediatamente y ella le preguntó si podían ser novios, a lo que él accedió. Pero algo muy importante a destacar acá es que él tenía varios trastornos y tenía muchos problemas de abusos de sustancias. Pero al parecer para Bianca esto no era un problema, y de hecho lo llegó a ver incluso como un lugar seguro, por así decirlo. Nada podía estar más lejos de la realidad. La madre de Bianca dijo luego que la relación que había entre ellos dos era totalmente tóxica
y que Bianca incluso llegó a escaparse varias veces de su casa para verse con él. Sin embargo, lo más turbio de esta parte de la vida de Bianca es que ellos llevaban poco tiempo saliendo cuando Bianca decidió romper con él, y él, a modo de venganza, subió un video de ellos dos teniendo intimidad a redes sociales. Esto fue uno de los grandes puntos de quiebre de Bianca. Tanto ella como su madre fueron a la comisaría para denunciar el hecho y lo denunciaron por los cargos de revenge porn y child porn, ya que, bueno, en el video aparecía una menor de edad teniendo intimidad y además era algo que había sucedido luego de la ruptura de la pareja sin el consentimiento de una de las partes. Pero Rob, como buen ser asqueroso y miserable que era, se metió en la mente de Bianca y la manipuló, diciéndole que se iba a suicidar y que en su carta de suicidio iba a culparla a ella por todo. Por lo que Bianca, totalmente manipulada y probablemente sin saber qué hacer, además de esa inmensa dependencia emocional que sentía con él, decidió volver. Entiendo que ella era una persona que para ese momento era muy joven y que no tenía cabeza para ver lo que estaba haciendo, pero no entiendo cómo alguien puede volver con una persona que le hizo algo tan, pero tan asqueroso y detestable. Lamentablemente Bianca dejó de cooperar con la policía y se desestimó el caso. No se sabe muy bien qué es lo que pasó durante los próximos días, pero al final Rob y Bianca volvieron a ser novios. Y su madre, que tenía mucho miedo de lo que pudiera pasar porque sabía que ella era una adolescente y que probablemente se iba a escapar de su casa, hizo que le pusieran una tobillera y además que la pusieran bajo arresto domiciliario. La verdad que muy inteligente de su parte porque sí, Bianca al final cortó la tobillera y se terminó escapando. Las 3 veces que se escapó denunciaron su desaparición y las 3 veces la encontraron a ella junto con Rob. Después de varias idas y vueltas, se terminó decidiendo que a Bianca había que internarla en una institución mental, por lo que la llevaron a una institución que quedaba a 150 kilómetros de Utica, en la ciudad de Albany, en Nueva York. En ese lugar, Bianca de hecho logró una gran mejoría. Allí le diagnosticaron trastorno límite de la personalidad, con lo que ella cambiaba constantemente su humor, podía pasar de estar perfectamente bien a estar tremendamente enojada sin motivo aparente. Y también le diagnosticaron estrés postraumático, claramente debido a esto y debido a todo lo que pasó en su infancia. Fue una serie de cosas que desembocaron además en una grave depresión y ansiedad. Por suerte, con los medicamentos adecuados y el equipo correcto, se logró hacer que Bianca lograra una gran mejoría y fue cada vez mejorando más y más. Estuvo internada únicamente durante 2 años en los que logró una mejoría inmensa y cuando volvió a casa en Utica, nadie la reconocía. Era una chica totalmente nueva, ella estaba perfectamente bien, tenía una mentalidad totalmente renovada y quería seguir adelante. Cuando llegó, retomó muchísimas amistades que había dejado porque pensaba que hablaban mal de ella. Ella quería terminar la secundaria para ir a la Universidad de Psicología y recibirse, según sus propias palabras, para apoyar a adolescentes que hubieran pasado por lo mismo que ella. Y eso es algo que es muy valioso. Y fue justo ahí, en su época de mayor mejoría mental, que conoció a un chico de 19 años llamado Brandon Clark. Brandon y Bianca se conocieron a través de círculos sociales en línea y amigos que tenían en común por Utica. Y la relación de ellos era totalmente de amistad, lo cual Bianca le dejaba muy en claro, pero Brandon había caído totalmente enamorado. Y a pesar de saber que ella nunca lo iba a aceptar, él lo intentó hasta el final. Pero antes de seguir hablando de esto, tenemos que hablar de algo muy importante. El pasado de Brandon. Nació en 1977 y tuvo una infancia bastante problemática. De hecho, en una ocasión, cuando él era niño, su padre encontró a su esposa hablando por teléfono con su madre, o sea, con la abuela de Brandon. Jason, el padre de Brandon, le preguntó con quién estaba hablando y la acusó de ser infiel. Ella se lo tomó en joda porque claramente no creía que lo dijera en serio, hasta que Jason fue y la amenazó con un cuchillo. La tuvo como rehén incauta dentro de su propia casa durante unas 10 horas hasta que comenzó a llorar y a pedirle perdón. Y fue en ese momento que ella abrió la puerta, dejó que su esposa se fuera y llamaron a la policía para que se lo llevaran. Esto es lo único que se conoce del padre de Brandon y nos puede dar más o menos una idea de cómo es que fue la infancia que tuvo, que no
para nada fue buena. Cuando le preguntaron a gente cercana a él cómo era, casi todo el mundo les dijo que tenía algo que estaba mal, que él se notaba en la forma de hablar y la forma de expresarse y hacer que tenía, que necesitaba ayuda de algún lado. Pero las únicas dos personas que dijeron que él estaba perfectamente bien fueron sus padres, quienes dijeron que lo habían criado de forma excelente, lo cual era obviamente mentira porque a los dos los arrestaron y encima lo mandaron a Brandon a un hogar de acogida para menores. Cuando tenía 16 años le comenzó a interesar todo el mundo del manga y del anime y la cultura otaku, pero sobre todo lo que más le interesó fueron las lolis. Para los que no sepan, las lolis son personajes de mangas, o personajes así de anime, que tienen apariencia de niña pequeña. Y lo que más le interesaba a él no era específicamente el contenido normal, sino el contenido pornográfico de lolis. Esto ya nos daba un pequeño gran indicio de que tenía tendencias pedófilas. De hecho, al principio él negaba estas tendencias pedófilas. Cuando sus amigos le hablaban del tema a él, diciéndole que era muy raro lo que estaba viendo, él siempre decía que era ficción y simplemente se quedaba en eso. Ficción. Hasta que en un momento sus amigos descubrieron que él mantenía chats con una niña de 12 años a quien intentaba manipular para que le mandara nudes, fotos sin ropa. Este tipo estaba totalmente mal de la cabeza. Fíjense el nivel de asquerosidad que tenía, que incluso le pedía que fuera su novia. No tiene... No. A raíz de esto sus amigos le dejaron de hablar, pero tampoco dijeron nada. A nadie. Simplemente lo dejaron como que era un loco y ya está, no se imaginaron lo que él iba a hacer después. Al final se quedó totalmente solo, pero encontró un refugio en línea tal y como lo había hecho Bianca. Entonces, después de un tiempo, cuando él tenía 21 y Bianca 17, en el año importante 2019, ambos se conocieron y comenzaron a hablar principalmente por Instagram. Y conectaron con una amistad bastante rápido, ya que tenían gustos bastante similares. Obviamente Bianca no podía enterarse de toda esta historia que les acabo de contar, así que él ingenió una máscara perfecta ocultando todas y cada una de sus actitudes pasadas, porque claro, estaba perdidamente enamorado de ella y no podía permitirse que ella lo viera de esa forma. El nivel de psicopatía que tenía este tipo es inmensa, solo que, claro, al ser tan buen manipulador, nadie se dio cuenta. Sin embargo, a Bianca de cierta forma le gustaba esa atención extrema que él le daba, aunque ya le había dicho cuáles eran los límites. Simplemente una relación de amistad. Sobre todo porque Bianca ese mismo año había terminado la secundaria y ya estaba planeando lo que iba a ser su vida universitaria. Ella quería experimentar cosas nuevas, quería tener amigos nuevos, quería aprovechar este momento de su vida en donde estaba tan bien para convertirse en una persona nueva, para vivir todo lo que no pudo vivir. Pero a Brandon no le gustaba esta idea para nada. Él quería que Bianca fuera suya como dé lugar. Estaba tan seguro y obsesionado con ella que incluso con sus familiares y su entorno cercano comenzó a referirse a ella como su novia incluso. Y fue tal su manipulación que se llegó a acercar a la madre de Bianca, siendo un amigo cercano a la familia, y intentaba convencerla de que le diera para adelante con él. Pero Kimberly, que como sabemos es una madre excelente, hizo todo lo contrario. A pesar de que Brandon parecía un chico excelente y que realmente tenía mucho interés por su hija, creo yo, esto es una teoría que yo hago, que dentro de ella tenía como ese instinto maternal que le decía que algo no estaba bien en su cabecita. Brandon les había contado un poquito de su pasado anterior, pero aún así se comportaba muy bien. Y yo creo que Kimberly, dentro de todo, tenía en mente que tanta obsesión no podía ser buena. Además de que Bianca ya le había dicho a su madre de que no quería nada con él, y su madre, que respetaba los límites de su hija como debería ser, impidió que esto pasara y le dio adelante para Bianca para que hiciera su vida universitaria y fuera feliz. Como sabemos, Bianca había tenido una infancia y una preadolescencia y adolescencia que muy buena no había sido. Convengamos que a los 15 años le pasó lo que le pasó con Rob, la internaron y pasó 2 años internada en un lugar para
gente que tiene trastornos mentales. Por lo que le preguntó a su madre, que bueno, aparentemente ella ya estaba lista, si podía ir a un concierto de su artista favorita con el simple fin de divertirse. Y su madre, que la veía perfecta, accedió. El concierto se iba a dar el 14 de julio del 2019 y era un concierto de Nicole Dollanganger, una artista que a ella le encantaba y que curiosamente en sus temas toca mucho la depresión, la autolesión, incluso la agresión sexual. Pero fue en este mismo concierto que Bianca, lamentablemente, vería su fin. El 13 de julio del mismo año, ella le confesó a Brandon que había estado hablando con un chico que le parecía muy lindo por Discord, que incluso ella llegó a sentir una atracción real hacia él, y que si sentía incómodo, ya que ella sabía cuáles eran los sentimientos que habían ahí, podía no llevarla, ya que el plan era que condujeran los dos juntos hasta el concierto y luego volvieran. Brandon en ese momento se mostró indiferente y le dijo que sí, que no pasaba nada. Pero en ese momento su cabecita hizo un tic, y a partir de ese momento fue que comenzó a planear la atrocidad que iba a hacer luego. Si Bianca no era suya, no iba a ser de nadie. Luego que Bianca le confesó esto, se puso a buscar cosas extrañas en Google, como cortar la vena carótida, o cómo inmovilizar a alguien. La mal llamada vena carótida o arteria carótida son dos arterias principales que llevan sangre del corazón, que la bombea hasta el cerebro, por lo que si se cortan ya saben lo que pasa. Como el concierto iba a ser al otro día, él comenzó a guardar cosas en su auto para llevar a cabo el plan que había estado planeando. Y dentro del maletero guardó una cuerda, una lona y un cuchillo con el que planeaba hacer el crimen. Esa misma noche ambos se subieron al auto de Brandon y emprendieron un viaje de 4 horas desde Utica hasta la ciudad de Nueva York para llegar al concierto. Durante el viaje, Bianca chateaba por Discord con sus amigos y les decía lo emocionada que estaba de ir y de verse con este chico que tanto le interesaba, sin saber que esa noche no volvería a casa. Llegaron al concierto y la pasaron increíble. De hecho, Bianca había conocido al chico que le había gustado y no solamente lo conoció y la pasaron bien, sino que, según sus propias palabras, le llevó a robar su primer beso. La euforia que tenía en ese momento no me la puedo imaginar. Primer beso adolescente, estás en tu primer concierto de tus artistas favoritos en el mejor momento de tu vida. Pero cuando Brandon vio el beso, se le subió la sangre a la cabeza y ya no había marcha atrás. Ya en el trayecto de vuelta, Bianca le había mandado un par de mensajes a sus amigos de nuevo, pero se quedó dormida en el auto. Y Brandon condujo hasta un callejón sin salida. Cuando llegó al callejón, estacionó, se bajó del auto, tomó un cuchillo del maletero y comenzó a grabar lo que sería el asesinato de Bianca Michelle Devins. Mientras filmaba, Brandon le preguntó que qué había sido el beso y Bianca, que no tendría que haberse disculpado, se disculpó, pero también le dijo que ellos eran simplemente amigos y que no tenía ninguna potestad en decidir qué era lo que hacía o qué era lo que no, porque ya se lo había dejado en claro. Pero esto no hizo más que aumentar la rabia que tenía Brandon, que tomó el cuchillo y con varios movimientos fuertes y rápidos asestó a darle en el cuello a Bianca hasta dejarla casi decapitada. Bianca, que no se podía defender, murió casi instantáneamente. La última experiencia que había vivido había sido una de las mejores de su vida, y lo último que pasó por sus ojos fue la cara del psicópata mal nacido de Brandon Clark. Luego de asesinarla, le tomó varias fotografías al cuerpo. Lo tomó, lo tapó con una lona y puso música de fondo. Esas fotos comenzó a publicarlas en redes sociales y se las mandó a varios amigos suyos en Discord, razón por la que esas fotos se divulgaron rápidamente. Llamó al 911 y les confesó su crimen, diciéndoles que se iba a suicidar. Pero las autoridades fueron más rápidas. Llegaron las autoridades y la imagen que se encontraron fue totalmente grotesca. El cuerpo de Bianca Devins estaba tapado con una lona y Brandon Clark estaba intentando cortarse el cuello para matarse. Sin embargo, los policías lo lograron mantener vivo hasta que llegó una ambulancia y lo pudieron llevar de urgencias para la cirugía. Cuando la policía llegó a la casa de Kimberly, la madre de Bianca, la primera en recibirlos fue Olivia, su hermana pequeña, quien fue
la que recibió la noticia de primera mano. Pero tan rápida como la policía fueron las imágenes que le llegaron directamente a la madre de Olivia, a la madre de Bianca, de su cuerpo. Tuvo frente a ella, en sus propias manos, en su teléfono, las imágenes del cuerpo sin vida de Bianca con su cabeza casi colgando. Incluso la misma Nicole Dolanganger recibió las fotos y pidió que por favor se detuviera el acoso masivo hacia la familia de Bianca. Cuando Brandon se recuperó fue enviado directamente a la cárcel del condado de Oneida hasta que fuera al juicio. El maldito psicópata de Brandon se declaró no culpable. No entiendo cómo te puedes declarar no culpable, pero el 10 de febrero del 2020 finalmente se terminó declarando culpable para que no fuera a juicio con juzgado. La sentencia final se retrasó un poco, por lo que todo ese tiempo que pasó la pasó en la cárcel, pero el 16 de marzo del 2021 se lo condenó, y escuchen bien, a 25 años de prisión hasta que le pudieran dar la libertad condicional. A raíz de esto, la madre de Bianca, que no se quedó de brazos cruzados, luchó para que se aprobara una ley en donde las personas que difundieran imágenes de cuerpos desmembrados o de, bueno, en general el cadáver de un ser querido a la persona, a la familia de esa persona, fueran sentenciados. Y fue en 2022 cuando se aplicó la Bianca's Law, la ley que justamente hace esto. Yo no puedo comprender cómo es que funciona la mente de este psicópata, porque Brandon ideó todo desde el principio, desde la manipulación a ella, a la madre de Bianca, desde... No lo comprendo, no lo puedo comprender y me enoja un montón porque era totalmente injusto lo que hizo. Pero bueno, gracias a Dios, yo no soy ningún psicópata y no lo puedo comprender, porque si fuera psicópata lo comprendería. Y lamentablemente, Bianca, una chica que tenía una vida por delante, que tenía un sueño brillante, porque quería ayudar a los demás estudiando la carrera de psicología, perdió la vida, así como así, por un idiota, por un psicópata malnacido, por una persona que no tenía en el cerebro, que se le cruzan las neuronas y explotan. Este fue el caso, déjenme su opinión en los comentarios, a ver si piensan lo mismo que yo de este... Es que no quiero decir malas palabras porque queda feo y queda irrespetuoso, pero yo les juro que este tipo, sí, no importa. Muchísimas gracias por ver, déjenme en los comentarios qué casos quieren que haga. Este caso me hizo acordar un poco al de Yuka Takaoka. Es una chica que quiso asesinar a su novio por celos también. Si quieren que haga ese caso, déjenmelo acá abajo en los comentarios, déjenme muchísimo apoyo, que estos videos me cuestan en pila de hacer. Y de nuevo les digo, muchísimas gracias por el apoyo que tuvo el video de Nicoli. Me encantó ver todos esos comentarios, todos esos likes, la viralidad que tuvo, que bueno, para muchos no es nada, pero para mí es pila lo que está haciendo ese video. Y les quiero agradecer en pila a todos y todas de cada uno de ustedes. Denle like al video, suscríbanse, activen la campanita para que cada vez que suba un video les llegue una notificación. Dónenme en PayPal, recuerden que acá abajo están mis redes sociales. Y muchísimas gracias por ver este video. Y espero que tengan unas muy buenas noches.